Para mí, pues es un gran honor representar a México. Entonces nosotros nos estábamos congelando, así congelando. La gente así, ¡oh, México! Mucho cariño hacia México. Es difícil conseguir el elemento clave de la comida mexicana, que es el maíz. Hay cosas que a México le interesa adquirir de Rusia. No estoy todavía segura si quitaron las visas para los mexicanos o todavía no. Creo que un 20% son mexicanas con rusos Ajá. y un 80% son mexicanos con rusas. Si usted conoce a Vladimir Putin. Mucho gusto, soy Eduardo Villegas, el embajador de México en la Federación de Rusia, y me da mucho gusto acompañarlos aquí en Rusos Reaccionan. Hola mis amigos, y como ya ustedes pueden ver, ahora vamos a hablar con Eduardo sobre su vida acá en Rusia, sobre qué cosas extraña de México, sobre algunas relaciones entre México y Rusia. Es muy interesante escuchar a usted. Muchas gracias por invitarnos, porque es súper interesante escuchar su opinión y compartir con usted amor hacia México, amor hacia Rusia. No, pues este es territorio mexicano y son bienvenidos todos aquellos que aman a México también. No solo los mexicanos, sino todos aquellos que aman México, y yo sé que a ustedes les gusta mucho México. De verdad que y pues sí. son bienvenidos. Y vamos a empezar con preguntas. Adelante. Primero, ¿cómo usted se siente viviendo acá en Rusia? Bueno, ahora un poco mejor porque al principio hacía mucho frío. Yo llegué en noviembre con mi esposa y bueno, estábamos a menos 15 grados. Wow. El día que llegué, menos 15 grados y mucha nieve, mucho frío. Y en México no estamos acostumbrados a ese tipo de frío. Y fuimos a los pocos días, pues hay que conocer la Plaza Roja. Entonces fuimos allá y bueno, la Plaza Roja es un espacio muy grande, entonces corre mucho aire. Entonces nosotros nos estábamos congelando, así congelando, porque no teníamos la ropa adecuada. No teníamos ropa térmica y estábamos como, no sé, menos 12 igual, menos 15 grados. Wow. Pero sin ropa térmica. Entonces ya uno aprende que tiene que comprar la ropa adecuada. Entonces, bueno, ¿cómo nos sentimos ahora después de todo este tiempo? Es primero adaptarse al clima, es lo primero. Y eso ya, más o menos lo conseguimos. Sí. De repente todavía los cambios de clima hacen que afecte la garganta y por eso casi no puedo dar el grito. ¿En serio? Sí, porque un día antes no podía hablar. Wow. Un día antes no podía hablar. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse al clima, pero eso ya más o menos. Ya tienen la ropa para el frío, ¿no? Ya tenemos la ropa para el frío, y de repente también hace algunos días mucho calor, pero en cuanto al clima, bien. Pero, pues también hay que acostumbrarse al idioma. También hay que acostumbrarse a otras maneras de vivir la vida. Y también son cosas que uno va aprendiendo a interactuar. La gente en Rusia, dejemos de lado al cuerpo diplomático, las autoridades, altas autoridades. La gente, en general, es muy amable. Nos ha tocado gente, por suerte, muy amable, así como ustedes. Gracias. Pero en general como muy abiertos. Y cada vez que uno dice, ¿Atkuda? ¿De dónde son ustedes? Izmiexiki. No, bueno. La gente así, ¡oh, México! Wow. Hay mucho cariño hacia México, y a mí eso me da mucho gusto. Wow. que nos reciban de esa manera. Qué bueno. ¿Y tuvieron alguna situación, por ejemplo, complicada o difícil cuando necesitaban alguna ayuda o consejo de los rusos y les ayudaron? ¿Como en qué? ¿Como a la hora de comprar? O... Por ejemplo, sí, con idiomas, si tuvieron problemas y les ayudaron, o cómo pasar por una calle, algo así. Bueno, algo muy simpático es que mi esposa empezó a aprender ruso
después que yo. Y todavía tiene, digamos, un largo camino por recorrer. Pero es simpaticísimo que desde el principio, específicamente a ella, cuando camina por la calle, se le acercan rusos a pedirle direcciones. Ah, ¿en serio? Sí, llegan a decirle, oiga, ¿dónde está tal hotel? ¿Dónde está este restaurante? ¿Cómo llego a no sé dónde? ¿Cómo tomo tal camión? Y mi esposa dice, ya llega Mario Parruski, yo no hablo ruso. Entonces eso es simpático. En el sentido contrario, es decir, cuando nosotros necesitamos encontrar algo, lo que llega a hacer la gente cuando no nos entendemos es que a veces busca el traductor, o a veces a partir de pequeñas palabras, o sea, no oraciones completas que en ruso necesitan casos, necesitan gramática y cosas complejas, a partir solo de las palabras aisladas, la gente intenta lograr la comunicación. Y en este momento no puedo recordar como algún caso que haya sido así como difícil, desagradable hasta este momento. Entonces se sienten bastante cómodos viviendo acá. Sí, digamos, en términos generales, con la gente, en la interacción cotidiana, es muy agradable, justo porque como mexicanas nos reciben muy bien. Otra cosa es la situación política que hace complicado la labor de esta y de cualquier embajada en este momento en Rusia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y, por ejemplo, ¿pueden comentar si para usted acá en Rusia es más barato vivir o más caro? Por ejemplo, alimentos, porque muchas veces nos preguntan si alimentos en Rusia son más caros o más baratos que en México. Yo creo que en Moscú es caro, sí, Moscú es caro, pero incluso Moscú siendo caro, yo creo que es un poco más barato que la Ciudad de México. Sí, yo creo que también. Sí. Digamos, qué sé yo, un restaurante caro, una comida por persona puede costar, no sé, 4.000 rublos, que son 650 pesos, en un restaurante caro. ¿Sí? Digamos, sin beber excesivamente vinos carísimos y demás, ¿no? Sino una comida normal, ¿no? Claro, si te vas a un restaurante como el Pushkin, que es carísimo, súper caro, sí. Así, un desayuno te cuesta eso, el desayuno. Pero, digamos, una pizzería, unas hamburguesas, algo como más, digamos, normal. Aquí enfrente, por ejemplo, tenemos un pequeño restaurancito de comida tradicional rusa, los Bratia Karabayev. Una comida costará, no sé, 1.200 rublos, y es un restaurancito de mediano pelo, no muy caro, no muy barato, y son, no sé, 200 pesos, ¿no? Entonces yo sí creo que en términos generales la comida es más barata, el metro es más caro que la Ciudad de México, lo que pasa es que en la Ciudad de México es muy barato el metro, ¿sí? Aquí cuesta 50 rublos, y 50 rublos son como 15 pesos, ¿no? Entonces, bueno, en México cuesta 5 pesos. Pero en general sí podemos decir que es barato. También hemos tomado el tren, por ejemplo, a veces los fines de semana que tengo un rato libre, de repente salimos a andar en bicicleta aprovechando el clima. Entonces vamos con unos rusos que conocimos de repente aquí, en fin de semana, tomamos el tren, el Elektrichki, el tren eléctrico, para salir 1 hora, 2 horas,
y salir de Moscú 2 horas de tren, 2 horas de tren cuesta entre 200 y 400 rublos, Bastante barato. que es muy Sí. muy barato para ir, no sé, a Borodino, ¿no? La famosa pueblo donde lucharon los franceses contra los rusos y finalmente ganaron los rusos. Muy importante lugar. Como batalla en Puebla. Es como la batalla de Puebla, ¿no? Es un sitio icónico aquí. Bueno, hay que ir a conocer porque tiene muchísimos monumentos la ciudad y alrededor, y pues vale la pena hacerlo en la bicicleta, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Porque si no te cansas mucho de ir caminando de uno a otro. Sí, además las distancias en Rusia son bastante largas Sí, también, sí, sí. Y en Moscú especialmente. Sí. ¿Y cómo te sientes con comida mexicana? Bueno, esa es una de las cosas que uno extraña en países como Rusia, porque hay unos pocos restaurantes mexicanos, pero tienen poca comida mexicana, porque es difícil conseguir el elemento clave de la comida mexicana, que es el maíz. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en México decimos, sin maíz no hay país. Entonces, en Rusia sí hay maíz, pero es maíz amarillo. Y dulce. Y dulce además. Entonces, realmente no se pueden preparar tantos platillos mexicanos sin la ayuda del maíz. No sé si ustedes el 15 probaron los esquites. ¿Esquitos? No. No hemos visto. ¿Sí conocen los esquites? Sí. Ah, Es bueno. uno de mis platos favoritos. Pues preparamos esquites, pero con maíz amarillo. Y no es lo mismo, sí. No es lo mismo, pero bueno, ayuda a preparar. Porque además es muy chistoso. Aquí preparan el maíz amarillo como los esquites en México, ¿no? El elote, Ajá. pero te dan un palito así, delgadito, 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 que en realidad es solamente como para tomarlo de arriba y comérselo así. Sí. O sea, lo quieres doblar y se rompe. O sea, no sirve. Y no le ponen mayonesa, no le ponen No. queso, no le ponen nada. Entonces, no sé. Son de las cosas que uno extraña de México, que los esquites, y por supuesto hay muy pocas cosas hechas de harina de maíz. O sea, no hay sopes, no hay tlacoyos, no hay tortillas de maíz azul. ¿Y ustedes traen alguna comida desde México o no? Sí, ¿Algunos cada vez que alimentos? podemos, alguien va a México o alguien viene, y entonces le decimos, oye, trae una bolsita de maíz azul, ¿En serio? trae cajeta, trae Valentina, trae rompope. Entonces vamos pidiendo cosas para que cuando haya un evento como el del 15, pues tengamos los ingredientes para poder preparar nosotros los alimentos. Qué bueno. Entonces, la situación con la comida rusa para usted es difícil, ¿sí? Sí. Bueno, con la comida mexicana. La comida rusa también hay que adaptarse a ella, ¿no? De parte de nosotros. En los mexicanos, lo mismo, por ejemplo, que la gente de la India, de Corea, de otras partes del mundo, estamos acostumbrados a comida con mucho condimento. Y en Rusia, en general, no preparan la comida con tantos condimentos. Lo que sí le ponen, como nosotros en México, a todo le ponemos o aguacate o salsa, aquí le ponen smietana. Sí. ¿Sí? A todo le quieren poner smietana, que es para nosotros, decimos, crema agria. Ajá. Todo quieren poner smietana, o mayonesa. También. Aunque déjenme decirles que la mayonesa es distinta. Sí. Es un poquito más suave, digamos, más aceitosa que para nosotros que la preparamos con limón. Bueno, aquí dicen lime.
Sí. y al lime nosotros le decimos limón. Pero bueno, es una confusión ahí que de repente al principio cuesta trabajo. Pero sí, la mayonesa es distinta. Nosotros tuvimos que probar como 5 mayonesas distintas, o menos, como 7 o 8, porque no nos gustaba. Así, esta, ay, ¿no? no sabe buena. Otra cosa que tampoco encontramos aquí a nuestro gusto es la mostaza. Porque la mostaza que venden aquí es en general súper como picante, como picosa, pero de esa que pica así la lengua. Y a veces en tubo. Sí. No hay la mostaza que conseguimos en México, que es como para embarrar en sándwiches, en hamburguesas, cosas así. Interesante. Esa no la venden aquí. ¿Y no es, en México mostaza no es picosa? No, es mucho más suave, es más un aderezo como el tipo mayonesa. O sea, nosotros la base, por ejemplo, para las hamburguesas es mayonesa y catsup y mostaza. Igual para los hot dogs. Sí, en Rusia también, pero entonces son diferentes mostazas. Sí, son diferentes No pensaba. las mostazas. Fíjense, ustedes no conocían esa diferencia. No, esto no. Busquen en los súper, aquí en Rusia, el tipo de mostaza y solamente van a encontrar tubitos. Es más, pueden hacer hasta un video de las mostazas para que en México sepan que las mostazas en Rusia son distintas. Y picosas, sí. Y picosas, sí, es un picor así como de este chilito que tienen en los restaurantes chinos, como de ese estilo, picoso, ¿no? En cambio, la mostaza, ustedes pruébenla en México. Pero muy pocas veces probamos mostaza en México. ¿Sí? Pues cuando pidan un hot dog siempre lleva mostaza, ¿no? Siempre comemos tacos allá. Bueno, sí, en los tacos no hay mostaza, Sí, en los por tacos eso. no hay mostaza, ¿no? Pero, por ejemplo, en México preparamos muy frecuentemente aderezo de mostaza para ensaladas. Aderezo de mostaza con aceite de oliva y vinagre, ¿sí? Sal y Interesante. pimienta. Es un aderezo muy, muy común, ¿no? Y aquí no se puede preparar más que con mostaza de Dijon, pero es de la que tiene como las semillitas de mostaza, ¿no? Sí. Se parece, pero no. Entonces, bueno, son diferencias que hace también que, digamos, el paladar, el sentido del gusto, pues se vaya adaptando aquí. Lo que sí tienen, por ejemplo, es que en los desayunos, que esa es otra cosa muy interesante, Sí. ¿no? Los desayunos aquí casi no dan fruta, No. ¿no? Les gusta desayunar, por ejemplo, arenques. Para mí es una cosa muy extraña desayunar arenques. O los blinis, que es como una crepa Ajá. con icra, con, ¿cómo se le dice? Con caviar, caviar Rojo. rojo o caviar negro, sí es una cosa muy fina, ¿no? Pero es más frecuente el caviar rojo porque es el nativo de esta zona, ¿no? Pero para desayuno, y es una cosa muy Es rara. raro, ¿sí? Sí, no. Al principio, alguna vez que fuimos a algún lugar y nos dieron eso de desayunar, así, ¿de desayuno? Bueno, está bien. ¿Y usted probó sырники? Sí. Aunque es muy chistoso porque la primera vez que yo probé los sirniki fue en donde nosotros vivimos, en la residencia, que hay una señora que trabaja en la cocina de la residencia, tiene casi 30 años siendo la cocinera en la residencia, no es mexicana, pero conoce mucho de cocina mexicana. ¿Es rusa o no? Ella es rusa. Rusa. Pero, bueno, cosa chistosa, mucho tiempo trabajando con mexicanos y no conocía los chilaquiles. Oh. Y yo, ¿cómo es posible que no conozca los chilaquiles? Entonces, entre mi esposa y yo le enseñamos a preparar chilaquiles. Sí. Bueno, el chiste es que
para un desayuno, una de las personas que teníamos como invitados pidió si podíamos preparar sirnik. Y yo, sí, sí. Pero yo creo que a ella, a la cocinera, no le gustan. Entonces, como que los preparó de no muy buena gana. Entonces, los preparó y ya desayunamos y yo así, esta cosa así... Porque los sirniki, para los que están viendo, pues es como una tortita de requesón. Pero requesón acá es muy diferente. En México no es igual. Sí, aquí le dicen tvarok. Sí, es diferente. No sé en qué consiste la diferencia, pero sí diferente. Pero bueno, son estas tortitas. Entonces yo los probé y así, bueno, está bien, así como que me lo comí. Pero luego presenté yo mis cartas credenciales como embajador en Belarus. Fui a Minsk y en el hotel o en algún desayuno en el que tuve ahí en la gira de trabajo, había sirnik. Y me dijeron, pruebe los sirnik. Y yo, ya los conozco. No, gracias. Me dijeron, no, pruébelos. Y yo, bueno, está bien. Entonces ya me sirvo. Y muy ricos. Sí. Y bueno, entendí que eran como recetas un poco diferentes. Y bueno, pasa en todos lados, que a alguien no le gusta mucho cocinar algún platillo y entonces no le sale muy bien. Pero estaban muy ricos los sirniki. Y después del grito fuimos a San Petersburgo porque un mexicano participó en un concurso internacional de circo. Entonces fuimos a verlo, a felicitarlo por allá. Entonces fuimos en tren y de regreso nos tocó viajar de noche y ya nos toca el desayuno en el tren y nos dan, yo soy vegetariano, nos dan, había como alguna especie de sándwich con jamón y demás. Dije, no, pues no puedo. Y sirnik, y yo, bueno, está bien. A ver, que estén buenos. Entonces ya en el tren de San Petersburgo para acá, de regreso, nos dan los sirnik y también muy ricos. Entonces sí he probado los sirnik en diferentes circunstancias y en algunos casos sí me ha gustado, en otras no tanto. Es normal, cada persona cocina claro, diferente. Sí. Claro. Qué interesante experiencia con sirniki. Sí. Y por cierto, estos se preparan las tortitas, no sé si sean fritas o algo así, y les ponen mermelada. ¿Y qué creen? No me van a creer qué más le ponen. Smetana. Smetana, por supuesto. La crema agria, ¿no? Sí. No importa si es algo dulce o no, a todo ponen smetana. Ah, sí, claro. Sí. Sirve tanto para lo dulce como para lo salado. Es verdad. ¿A usted le gusta estar acá en Rusia? A mí me gusta estar acá. Bueno, en primer lugar para mí, pues es un gran honor representar a México, ser la voz del país ante otro país. Yo creo que es uno de los honores para cualquier persona más grandes que puede tener. Entonces, por supuesto que hacerlo, el ser embajador de México es ya por sí mismo un grandísimo honor. Y en segundo lugar, en este momento histórico que se está viviendo en el mundo, en donde se está reconfigurando todas las relaciones geopolíticas, y uno de los ejes de esa reconfiguración es lo que está sucediendo en Moscú. Bueno, pues para mí es interesantísimo en términos personales porque me permite entender y comprender muchísimas cosas, como en términos profesionales, pues. Entonces, me gusta, claro que me gusta, en el sentido de que pues es un crecimiento personal y un honor el hacerlo.
Pues bueno, como decía yo, por supuesto que es un grandísimo, grandísimo honor, en particular en estos meses en los que se define hacia dónde va a girar el mundo. Por supuesto hay riesgos. Sabemos que toda crisis pues tiene sus momentos de riesgo. En las calles no se vive un clima de pánico, ustedes lo pueden ver caminando, la gente está viviendo su vida normal, pero por supuesto que hay un cierto miedo así un poco subyacente de que las cosas se pongan peor, porque pues es la posibilidad que existe. No obstante lo cual, para mí sigue siendo un gran reto intelectual, un gran reto profesional, el poder todo el tiempo estar también ayudando en la medida de lo posible, pues a que las relaciones de México con Rusia sean lo mejor posible, sin que esto signifique que México, porque a veces hay esa interpretación, ¿no? Es que México está apoyando la invasión sobre Ucrania. Bueno, o sea, no se trata de decir que porque México quiere tener más becas o quiere que haya más estudiantes de intercambio de México hacia Rusia y de Rusia hacia México, estamos apoyando lo que está haciendo en Ucrania. O sea, perdón, son cosas distintas. Y entre nuestros países hay muchísimos más temas, pero muchísimos más temas que simplemente lo que está ahora sucediendo en el conflicto entre la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, hay temas comerciales, porque hay cosas que a México le interesa adquirir de Rusia, como fertilizantes, acero, incluso temas de tecnologías y demás. Y por supuesto de México hacia Rusia hay muchísimas cosas que interesan. Digo, ya sabemos el tequila, ¿no? Sí. Y últimamente llega mucho tequila hasta Rusia. Sí. Hay mucho tequila de México, pues claro, ¿de dónde más? Hay mucho tequila que llega hacia Rusia, pero también hay otras cosas. Hay, por ejemplo, café. México produce muy buen café, ustedes ya lo probaron en México, ¿no? Seguro. Es de los mejores del mundo. Y es uno de las cosas que se traen y se puede traer todavía más. Otra cosa es la vainilla. ¿Conocen ustedes la vainilla? Sí. Pero la vainilla natural. ¿Traen desde México? Todavía no. Ah. Pero justamente es de las mercancías que estamos buscando que tengan más presencia, que tengan presencia, de hecho, en el mercado ruso, porque la vainilla es la base de la repostería, de la alta repostería, y es muy rica y es muy olorosa, y aquí no la conocen. Llega muy poquito de Madagascar, pero la vainilla es originaria de México. Wow, este dato no sabía. Sobre café y chocolate sí, pero vainilla no. Pues pueden ir a conocer allá en Veracruz, en Tabasco, se produce vainilla, y entonces ustedes pueden ir a conocer cómo es la orquídea, porque es una florecita y entonces sale. Wow. Y la polinización, ¿saben lo que es la polinización? Cuando de una florecita llega a otra florecita, la polinización la hacen manualmente. Wow. ¿Sí? Y por eso es muy cara, la vainilla, pero vale mucho la pena. Entonces son de las cosas que de México hacia acá se pueden traer en temas comerciales. Sí.
Pero si pensamos en temas de investigación, bueno, hay un mundo de cosas. Rusia es muy buena en temas aeroespaciales, ¿no? Digo, aquí es héroe nacional el señor Gagarin, Sí. por justas razones, ¿no? La empresa de Roscosmos, ¿no? Que es como el equivalente de la Agencia Mexicana Aeroespacial o la NASA, pues, o sea, tiene un nivel altísimo y tiene muchísimo conocimiento y demás. Entonces, por supuesto que ellos, tener vinculación con ellos vale muchísimo la pena en tema aeroespacial, en tema de, por ejemplo, agricultura. En San Petersburgo, por ejemplo, está el Instituto Vavilov. El Instituto Vavilov es un instituto, es un banco de semillas. Y el señor Vavilov, que vivió durante la época de la Unión Soviética, un poquito antes, pero vivió sobre todo su apogeo en la época de la Unión Soviética, fue el que anduvo recorriendo el mundo identificando los centros de origen de los alimentos. Wow, qué Interesantísimo. Interesantísima la vida del señor Vavilov. Y el señor identificó que México era uno de los 5 centros origen de los alimentos en el mundo. Ojo, wow. Por justamente el maíz. Ah, por maíz. Por el maíz. Wow. Y aguacate. Sí, o sea, maíz, frijol, calabaza. Ojo, qué interesante. Que en México le llamamos la milpa. ¿Sí? Bueno, maíz, frijol, aguacate, perdón, maíz, frijol, calabaza y chile. ¿Sí? Entonces, pues es la base de la alimentación en México. Entonces, ellos tienen muchísimas investigaciones y ya estamos haciendo una vinculación también con México, porque en México tenemos mucha investigación muy buena sobre estos temas. Qué interesante. Entonces, vamos, y así yo puedo seguir dando ejemplos y más ejemplos de todo el espectro de cosas que vale la pena tener vinculación entre México y Rusia. Lo que México tiene para ofrecer al mundo es muchísimo. Y sin duda Rusia también tiene mucho que ofrecer y es ahí en donde mi labor como embajador está poniendo todo su esfuerzo para que eso, que digamos está un poco más alejado de la esfera política, logre impulsarse. Y por supuesto, en todo ese, digamos, entramado de relaciones está la parte de fortalecer la unidad entre quienes viven aquí de México. Y por eso era tan importante para mí que en la fiesta, ustedes lo pudieron ver, pues estuviera la comunidad mexicana, que no somos muchos, pero valía la pena que gritáramos todos con mucho ánimo y ustedes también gritaron ¡Viva México! Sí, de verdad que me alegra mucho que tenemos increíbles relaciones entre México y Rusia y claro que aunque siempre estoy atenta a todas las noticias, muchas cosas de que habla usted no publican. No son cosas públicas que, por ejemplo, como sobre vainilla y otras cosas, es lo que hacen dentro. Y estas cosas ni nosotros ni ustedes no conocen y es muy difícil de escuchar sobre estos temas. Sí, esto a veces porque justo por el tema político, a veces conviene mejor no anunciar mucho y seguirlo haciendo para que ya cuando podamos anunciarlo, porque está un poco más tranquilo todo, pues lo anunciamos. Pero el punto es que se tiene que hacer para que las relaciones entre el pueblo de México y el pueblo de Rusia, pues vamos, sean cada vez más estrechas. Sí. Y además, otra cosa, sobre relaciones entre México y Rusia, muchos mexicanos nos preguntan, y nosotros también tenemos esta pregunta, sobre las visas. Que los rusos tenemos visa electrónica para entrar a México, y hay muchas noticias, pero no estoy todavía segura si quitaron las visas para los mexicanos o todavía no.
Digamos que sí, pero no. Explico. El gobierno de la Federación de Rusia lo que hizo fue generar una página en donde cualquier mexicano puede meter sus datos y entonces de manera automática con un pago, que eso es diferente de nosotros no les pedimos pago, pero teniendo un pago que se hace en la misma página de manera electrónica, reciben un permiso de ingreso de, según no mal recuerdo, 15 días, que es poquito, Sí, muy poco. pero bueno, es un primer paso. Pero sí, ya de manera automática, sin necesidad de ir, porque si por ejemplo viven en Monterrey y quieren ir a San Petersburgo, entonces primero tienen que viajar a la Ciudad de México, sacar la visa y luego otra vez hacer el viaje, ¿no? Ahora ya se puede hacer electrónicamente y reciben de manera automática el permiso de ingreso hasta por 15 días, que es un poco diferente a la visa electrónica Sí. que tramitan las personas de Rusia para ir a México, porque ese es besplatna, es Sí. sin costo para los ciudadanos de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco la diferencia y entiendo que es hasta por 3 meses. Sí, 3 o 6 meses, pero esto también depende... De la gente de migración a la Sí, hora de en México. entrar. Sí. Sí. Entonces, bueno, son ahí pequeñas diferencias, pero bueno, ya fue un primer paso porque antes... bueno, si van a viajar durante más de 15 días, sí tienen que sacar la visa física en la embajada en la Ciudad de México, ¿no? Que está ahí en la Condesa. Pero antes, si tenían ustedes un vuelo de 10 días, entonces les daban la visa exactamente por 10 días. ¿Sí? Y nos llegó a pasar varias veces que la visa estaba, no sé, hasta el 11 de septiembre y llegaba la persona al aeropuerto y cambiaban el vuelo y el vuelo salía el 12 de septiembre, entonces ya no lo dejaban salir y le daban una multa y es un problema. Entonces siempre teníamos que estar ahí diciendo, no, mire, es que por favor, Sí, muy en los difícil. aeropuertos. Sí, se complicaba. Entonces esto va a ayudar un poco a que, digamos, las personas que quieran viajar de México hacia Rusia, pues lo puedan seguir haciendo sin tantas complicaciones y que eso permita que quien tiene las posibilidades, porque ahora es un poco caro, bastante caro, viajar para acá, pues puedan venir digamos, con un poco más de margen para que no estén con el pendiente, decimos en México, con el pendiente de salir ya del país. Pero aún así la situación es mucho más mejor que antes. Por lo menos si la gente quiere hacer pequeño viaje, pueden hacerlo más cómodo, sí, solo con visa electrónica. Sí, por ejemplo, si viajan a Europa, pueden ingresar por Riga, perdón, por Tallinn, por Helsinki, ¿no? Por Armenia, por Yerevan, por Georgia. Hay alguna manera. No hay vuelos directos, pero en los casos que mencionaba, digamos de Tallinn o de Helsinki, se puede hacer por autobús, ¿no? Para ingresar hacia, qué sé yo, hacia San Petersburgo. Sí. ¿Y usted sabe si en futuro vamos a tener vuelo recto desde Rusia hasta México y al revés o no? Pues yo confío en que toda esta situación con Ucrania, que es muy lamentable por todas las vidas que se están perdiendo, de los dos lados, pues, o sea, tanto de la gente de Ucrania como de la gente de Rusia,
pues es muy lamentable las vidas que se pierden, Sí. las familias que pierden hijos, que pierden hermanos, todo eso es muy triste, ¿no? Y nosotros por eso siempre abogamos por la paz, abogamos por lograr una solución que no va a ser la mejor, no va a ser la que todos quisieran, ¿no? Porque uno siempre quiere tener, como decimos en México, todas las canicas, pero pues no se puede. Entonces es preferible tener una cierta paz que haga que la gente siga viviendo y no tener un territorio con tumbas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en algún momento llegue la sensatez a todas las partes involucradas y una vez que eso ya concluya, se regularizarán la apertura del espacio aéreo, que es lo que se necesita para poder hacer los vuelos cortos, para que se pueda volar fácilmente desde San Petersburgo, desde Kaliningrado, desde Sochi, desde, qué sé yo, hasta desde Ekaterimburg, Sí, desde Perm será perfecto. y desde Moscú hasta, pues mínimo hasta Cancún, porque yo sé que les gusta mucho Cancún y entiendo por qué, por el solecito y la playa. Por cierto, mi esposa me reclama, dice, es que yo quiero ir a la playa. Y digo, no sé por qué te quejas, ya hemos ido 5 veces a la playa aquí. Sí, Sí, bueno, a la playa, a la ribera del río Moscú, que aquí dicen pliage, ¿no? Entonces ¿y es qué playa, tal? ¿no? O sea, está sucia el agua, está frío. Así es. Entonces dice mi esposa, no, eso no es playa. Entonces, bueno, claro, Cancún, pues es muy distinto, ¿no? Para eso. Entonces, sí, esperemos que en algún momento podamos retomar vuelos directos a Ciudad de México, Sí. a Monterrey, a Cancún, para que exista todavía más facilidad de ir y venir. Yo recuerdo, antes de todo este conflicto, creo que los vuelos costaban 850 dólares. Sí, más o menos así. Ahora cuestan 5 veces más, creo. como 2,000, 2,200, así, barato. Sí, son muy, muy caros vuelos. Así es. Sí, entonces bueno. Esperemos que llegue el momento en que podamos hacer esa gestión. Porque ahora están, por ejemplo, haciendo un vuelo Moscú-La Habana. Sí, ¿Sí? es el vuelo muy famoso ahora. Ahora ya están haciendo ese vuelo que sube al Polo Norte, sube y luego baja, ¿no? Y estábamos contemplando la posibilidad de que se hiciera hasta ese vuelo, pero hasta Cancún. Pero a fuerza hay que pasar a La Habana, no da el avión tanto, digamos, se llama autonomía de vuelo, no da la autonomía de vuelo para llegar hasta... Por eso no hay todavía. Sí. Entonces, bueno, estamos explorando posibilidades. Sí, estaría perfecto. Pues sí, yo lo sé, y sobre todo ustedes que ahora van de regreso a Sí. México, ¿no? También creo que tenemos que comprar vuelo hasta Habana y desde allá ir a México. ¿Ah, sí? Porque todavía no hay otras posibilidades, solo ir por Turquía, pero cuesta mucho más caro. Sí. Y para ustedes, si no tienen visa Schengen, pues todos los vuelos que salen desde Europa no son Y no- factibles, ¿no? Y ahora como están poniendo muchas restricciones de lo que puede uno llevar como ruso y demás, pues sí, es complicado. Para nosotros como mexicanos, con la posibilidad de ingresar al espacio europeo, baja un poco el costo si lo hacemos por Helsinki o Sí, por puede ser. Belgrado también, ¿no? Volando a Belgrado. Son como opciones, ¿no? Para ustedes es un poco más complicado. Tal vez Yerevan podría ser una opción en algún momento, ¿no?
porque Sí. ya de Armenia ustedes sí pueden volar hacia... Ujú, bueno, también, si es que pero es hubiera... muy largo. Sí. Pero de todos modos, sí, son... Nosotros para llegar acá hicimos... ¿Cuánto fueron? 21 horas. Ujú, puede ser. 21 o 22 horas. Es muy difícil el camino. Y además cambio de horario. Sí, 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 sí. Bastante, tardamos varios días en recuperar. Sí. ¿Y usted sabe si muchos mexicanos o cuántos mexicanos viven en Rusia? Bueno, registrados, porque también hay gente que no se registra o llega y tarda en registrarse, otros que se van y no avisan que ya no están aquí. Registrados tenemos alrededor de 450. Es mucho. Sí, como la mitad estaban aquí. Sí. en la fiesta, ¿no? Y yo creo que muchos no vinieron porque pues andan muy lejos, ¿no? En Ekaterimburgo, o en Rostov del Don, Wow. o en otras partes de Rusia, ¿no? Pero sí, tenemos alrededor de 450. En Moscú creo que son 180 registrados. En San Petersburgo hay, creo que eran entre 80 y 100. Son como las ciudades más grandes donde hay mexicanos, claro. ¿no? Moscú y San Petersburgo, ¿no? En Murmansk, por ejemplo, no hay nadie. No llegan hasta allá. No llegan hasta allá. En Kazán, por ejemplo, nosotros teníamos registrados 8 mexicanos. Wow. Pero fui a la celebración de los 30 años de la República de Tatarstán, que me invitó el gobernador. Y bueno, tuvimos muchísimas actividades por allá. De hecho, más de las que yo imaginaba que iba a tener. Sí. Sí. Quisieron que viera todo, así, todo. O sea, empresas, museos, las universidades, así. Y ahora venga para acá, y ahora venga para acá, y ahora hablé con este, y ahora hablé con Pero muy interesante. Entonces fuimos allá y teníamos 8 registrados. Entonces aproveché para buscar a ver quiénes son los mexicanos registrados para platicar con ellos. Y de los 8, reales, solamente había 3. Ah, wow. Entonces no viven allá. No, ya se habían por diversas razones ido, ¿no? Porque estaban estudiando y entonces ya habían terminado. No quitan su registración, ¿verdad? Y no se borraron, no avisaron que ya no iban a estar en Rusia, ¿no? Pues se entiende porque ya los últimos días están recogiendo cosas, despidiéndote de amigos. Lo último que vas a pensar es, voy a darme de baja en la embajada. Total. Entonces, bueno, sí, de los 8 descubrimos que solamente había 3. Obviamente entre ellos 3 se conocían. Solo pude yo platicar con 2 porque uno no estaba en la ciudad, pero se conocían entre ellos, tenían un chat. Qué interesante. Sí, de los mexicanos viviendo en Kazán. Entonces, pues bueno, o sea, ¿cuántos hay? Insisto, alrededor de 450, pero estos números, pues yo los tomaría así como, pues que sí, pues que no. Muy bien. De verdad que fue muy interesante encontrar aquí tantos mexicanos y además que ellos tienen familias rusas, como muchas parejas mexirusas. Y qué bueno que los niños nacen acá y es súper interesante. De verdad que no sabía que tantos mexicanos viven acá y estar aquí en el Grito fue como estar en México. Sí. Yo creo que un 20% son mexicanas con mexicanos. Con rusos. Ajá. Y un 80% son mexicanos con rusas. Sí. Saquen sus conclusiones. Sí, pero sí, quisimos que también vinieran los niños. Entonces, pusimos ahí, no sé si ustedes alcanzaron a ver la lotería. No. Sí.
pusimos una lotería para que también jugaran a la Qué bueno. lotería, y pudieran estar ahí los niños en un ambiente un poco más también familiar, ¿no? Que se sintieran cómodos los niños y que no destrozaran la embajada. Qué bueno. Y además, una pregunta, ¿cómo se dice? Incómoda para usted. Muchas personas también preguntan si usted conoce a Vladimir Putin y qué sintió cuando él felicitó a usted con cumpleaños. Sí, bueno, yo solo he tenido oportunidad de estar en el mismo espacio con el presidente Putin el día que entregué yo mi acreditación como embajador, que es en el argot diplomático es cartas credenciales. Entonces, el día que entregué las cartas credenciales, pues coincidió que fue 5 de abril, el día de mi cumpleaños. Entonces, yo estaba un poco ahí preparado, dije, quizá menciona algo, quizá no. Porque a mí, la gente del Ministerio de Asuntos Exteriores me dijeron, es muy raro que el presidente felicite de cumpleaños, ¿no? Yo, ok, entonces, si dice algo bien, si no dice, también, no pasa nada, ¿no? Pero, pues yo por eso estaba todo muy serio, ¿no? Escuchando, ¿no? Por un lado tenía aquí el traductor, pero por otro lado ya hay cosas que mucho de lo que voy entendiendo, pero aún así quería tener yo el traductor. Entonces, la ceremonia nos pusieron a creo que éramos 15 embajadores, que algo muy, muy simpático es que estaba la embajadora Lynn Tracy de Estados Unidos y nos formaron conforme fuimos llegando a Moscú, ¿no? No recuerdo quién era el primero, pero así nos fueron poniendo, luego yo, luego así, conforme fuimos llegando a Moscú. Y cosas de la vida, estaba el embajador de Irak, la embajadora de Estados Unidos y el embajador de Siria, porque en ese orden llegaron. Entonces dije, bueno, pobre de ella. Pero el presidente, bueno, hizo un recuento de las relaciones internacionales en general y luego fue hablando de cada país, ¿no? De los que estábamos presentes y dijo, bueno, creo que estaba Países Bajos, la situación está así, asado, y hay que considerar que esto y aquello, bueno, ya así de cada país. Entonces, cuando le toca el turno de México, ¿no? Pues yo ahí tenía que pescar lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces ya empieza a decir todo el contexto. Y cuando empieza la felicitación, bueno, la traducción tardaba, no sé, 20, 30 segundos. Ah, mucho. ¿No? Sí, porque pues habla y luego va traduciendo, ¿no? O sea, no era tan simultánea, entonces sí tardaba un poco. Entonces, pero cuando el presidente empieza a dar la felicitación, yo me doy cuenta, sin la traducción. ¿No? Que empieza, porque además son pues, palabras que son más frecuentes, ¿no? De felicitar y demás, ¿no? Entonces, cuando empieza a hablar del señor embajador que coincide que es su cumpleaños, y así. Sí, se me saltaron los ojos. Sí, wow. Sí, es porque, o sea, me lo esperaba, pero no deja de ser como... Sí, será uno. Sí, porque además la sala, pues es una sala así súper formal, la sala, ¿cómo se llama? Bueno, es una sala dedicada a Alejandro, al zar Alejandro, ¿no? Está llena de motivos de oro y el piso tiene incrustaciones de madera, es muy lujoso, tanto esa sala como la sala previa en donde estábamos esperando, que la sala previa es también así como una sala de banquetes, de recepciones para 2,000 personas, o sea,
grandísimo y también muy lujoso. Entonces son espacios que te hacen sentir digamos, la grandeza del Kremlin, ¿no? Entonces ya cuando pasa uno ahí y está el presidente hablando y entiendes el momento histórico y que de repente sí te felicita el presidente mientras está hablando de las relaciones internacionales, bueno, pues es una alegre Qué coincidencia. increíble. Wow. Muy bonito momento. Sí, 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 además en este momento tan oficial, frente de muchos países. Wow. por supuesto. Muy bonito gesto. Pues sí, y bueno, esa ha sido la única ocasión en la que yo he estado en el mismo espacio con el presidente por protocolo. Yo no sé si porque estaba la embajadora de Estados Unidos o porque había algunos otros de la Unión Europea o por qué razón, pero por protocolo no permitieron que tuviéramos interacción. Ah, no se podría ni saludar a él, ¿no? No pudimos acercarnos. Creo que por temas ahí de seguridad, una cosa así nos dijeron, ¿no? En las otras ocasiones en que he presentado cartas credenciales con el presidente Lukashenko y en Armenia, sí hubo después oportunidad de saludar, de tener una reunión así como estamos en este momento, platicar largo rato sobre las posibilidades de cooperación y demás, ¿no? Pero en el caso del presidente Putin, la única interacción fue así, digamos, de lejitos. Quería preguntar cómo usted piensa o sabe si puede ser que el presidente de Rusia viene a México o presidente de México, por ejemplo, visita Rusia. Bueno, que el presidente Putin vaya a México en este momento, yo lo veo muy, muy poco probable por una sencilla razón. Como está atendiendo los temas de su política internacional inmediata, de hecho, creo que ha salido muy poco del país y solamente a países cercanos. Y a raíz de la denuncia en la Corte Penal Internacional, también se ha complicado el que el presidente Putin pueda viajar. De hecho, no asistió a Sudáfrica para no meter a Sudáfrica en un problema de tener que detener, que no lo iba a hacer, pero a Sudáfrica le iba a causar un problema con el Estatuto de Roma, se iba a complicar ahí de manera innecesaria, ¿no? Entonces, que el presidente vaya en estos momentos a México no lo veo factible. Y en sentido contrario, bueno, el presidente López Obrador en realidad ha viajado muy poco fuera de México. Otros presidentes sí viajaban con mayor frecuencia a cumbres internacionales. Por ejemplo, acaba de pasar el G20 y hubo muchos presidentes en la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Pero el presidente López Obrador no pudo asistir porque estuvo conmemorando los 50 años de la muerte de Salvador Allende en Chile. Tuvo una gira en Chile. Pero no es muy frecuente que se encuentren ustedes a López Obrador fuera del país. Entonces, de hecho, no ha ido como presidente a Europa. ¿Sí? No ha estado, digamos, en alguna cumbre o haciendo un recorrido por España, por Francia, por Alemania, Inglaterra, donde hay muy fuertes relaciones comerciales, ¿no? Entonces, existiría posibilidad solo, creo yo, en el marco de una visita que incluyera, digamos, otros países como de la Unión Europea, pensando que esa fuera la ruta,
o del otro lado. El tema en la política internacional del presidente López Obrador es buscar un cierto equilibrio donde ve hacia el sur, México ve hacia el sur, es decir, hacia Latinoamérica, sin dejar de considerar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos, es decir, el 80%, 70%, yo no recuerdo exactamente la cifra del comercio de México es con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por supuesto que nos interesa como país muchísimo que eso suceda. Y si llega a venir a Rusia, sería, creo yo, el presidente puede tener otra opinión, ¿no? Pero creo yo que sería más bien en el marco de una gira más amplia que pudiera incluir diferentes países de importancia para México. Pero pues estas cosas son algo que solo el presidente podrá saber claro. si hay o no interés en llevar a cabo, ¿no? No creo que en este momento lo estén considerando, a menos que hubiera una suerte como de gira. El presidente López Obrador termina en septiembre del próximo año su mandato, entonces estamos hablando de menos de un año. Tendría que, en todo caso, hacerse una gira en algún punto del próximo año, si es que hubiera la consideración hacia Rusia, y tendría que ser quizá por algún tema estratégico para México, ¿no? Sí, entiendo. Pregunto sobre el último caso de soldados en desfiles, que es un señal a otros países que hay y China y Rusia y no había Estados Unidos. En general, México invita a muchos países a participar en el desfile de las Fuerzas Armadas del 16 de septiembre y a veces del 20 de noviembre. Las invitaciones las hace la Secretaría de la Defensa. Son los agregados militares los que gestionan y demás, ¿no? Muchas veces se hacen más invitaciones, pero los países dicen, pues en este momento no tengo dinero o no tengo a quién enviar, etcétera, ¿no? Y que Rusia, lo mismo que Venezuela y otros países hayan participado, para México es parte de su normalidad democrática, porque para nosotros como país es importantísimo que mostrar siempre la apertura que tenemos para recibir en el país a otras naciones y que celebren con nosotros nuestra independencia, son bienvenidos. Lo que a mí me da mucho gusto es que no hubiera habido un desaguisado, una mala experiencia también para las personas que nos visitaron de Rusia a México. Es decir, afortunadamente durante el desfile la gente recibió como se recibe a visitantes de otros países, con gusto por el hecho de que están celebrando con nosotros nuestra independencia. Y para nosotros eso era lo importante. Nosotros estamos celebrando que somos un país independiente. ¿Quieren venir a celebrar con nosotros? Son bienvenidos. Sí, todos. Todos son bienvenidos. Y si en ese momento la Federación de Rusia quiere participar con nosotros, pues adelante. Claro que los recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. ¿No? Y vamos,
Por supuesto, habrá voces que digan que esto es una forma de apoyar la invasión a Ucrania, etc. Pero lo mismo que yo comenté hace rato con todos los otros temas, con el tema comercial, con el tema de investigación, con el tema de intercambios académicos, etc. Este es lo mismo. Dejemos de lado la parte en donde México sí se ha pronunciado respecto del conflicto. Dejemos también la parte en donde México no está de acuerdo con las sanciones, ¿sí? Y retomemos esa parte en la cual nos interesa mantener relaciones bilaterales, nos interesa que nuestros pueblos se entiendan, se conozcan, Sí. Se respeten, ¿sí? Y que la presencia de la música de Rusia, de la literatura de Rusia, bueno, hasta de la comida de Rusia. Hasta la smietana de Rusia. Es bienvenida en México, ¿no? La investigación de Rusia es bienvenida. Lo mismo que nosotros aquí sentimos, Sí. sentimos cómo es bienvenida la música de México, la literatura de México, la pintura de México. Les cuento una pequeña anécdota. Fuimos a Kazán y entonces caminamos en un ratito libre que tuve, como a las 9 de la noche, un día, caminamos por la calle Bauman, que es la peatonal como muy bonita de ahí del centro de Kazán. Y nos metimos ahí en una tiendita de souvenirs, ¿no? Y entramos y puras cosas de Tatarstán, puras cosas de Tatarstán, que si los gatitos, que si los llaveritos, que si no sé qué. Y entre todo ese mundo de cosas exclusivamente de Tatarstán, posavasos, así, de Frida Kahlo. Wow. Como 5 modelos distintos, yo sí. ¿Qué hace esto aquí? O sea, entre los souvenirs, porque no había souvenirs de otras partes, sí, ni siquiera de Rusia, eran solamente cosas de Tatarstán y, ¿cómo se llaman los? El chak-chak, ¿no? Había chak-chak en diferentes presentaciones y otros dulcecitos y así. Y los posavasos de Frida Kahlo. Qué interesante. Interesante, o sea, ¿por qué cuento esto? Porque es lo que nos muestra que hay un cierto conocimiento de México. Sí. Claro, Frida Kahlo es así como, wow, lo que más conocen. Hay un espectáculo ahorita en Moscú que se llama ¿Quién mató Kto bil Fridu Kahlo? ¿Sí? ¿Quién mató a Frida Kahlo, no? En el Teatro Kukul. ¿Sí? Y entonces, porque es de las cosas que más llaman la atención de México, ¿no? Esa parafernalia de Frida Kahlo, la mujer rebelde, con esa relación tormentosa con Diego Rivera, pero además ella con su pintura, con capacidad expresiva propia, etcétera, ¿no? Entonces, es una mujer que llama muchísimo la atención, una gran artista, tanto que la encontramos a mitad de Kazán en posavasos, una cosa rarísima, wow, ¿no? Cuando no encontraba de Leonardo, de Manet, de grandes artistas igual, de la pintura universal, ¿no? Wow. Porque te muestra que México sí tiene un lugar en el corazoncito de Rusia. Sí, de verdad que sí. Y poco a poco, la gente sabe, por ejemplo, que en México comen picante. También es un dato muy conocido en Rusia. Y de verdad que aunque, por ejemplo, restaurantes mexicanos acá no son totalmente mexicanos, pero
los rusos que no probaron comida mexicana en México, para ellos es diferente y ellos vienen allá también muy felices. Siempre estos restaurantes están llenos de la gente rusa porque ellos quieren conocer la comida tradicional mexicana y les gusta el estilo mexicano, decoraciones que hay en estos restaurantes. Pero yo creo que a muchos rusos llama la atención México. Sí, y yo antes tenía miedo, por ejemplo, de hablar del Día de Muertos, porque dije, seguro es algo muy extraño que nosotros celebremos a los muertos y les cantemos. Van a decir, bueno, estos están locos, ¿no? Pero no, llegué aquí y me di cuenta que muchísima gente Sí, conoce sobre la tradición del Día de Muertos. Entonces ya, ya empezamos a planear justo hacer algo de un altar de Día de Muertos y que la gente se pinte de catrinas, ¿sí? Porque hay curiosidad sobre México, se empieza a conocer cada vez más lo que estamos haciendo tradicionalmente en México. La música también es cada vez un poquito más conocida, no solo el mariachi, que por cierto nos hace falta un buen mariachi en Moscú, porque el único mariachi que conocemos nosotros, y es el que nos encontramos cuando alguien quiere hacer algo de México, está compuesto por un peruano, un cubano y un boliviano. Ого. Le echan muchas ganas, eso sí, pero no conocen México. Entonces, por ejemplo, se ponen el sombrero de charro al revés. Yo la primera vez que lo vi dije, no, no es posible. Ya después dije, bueno, ya, está bien, es lo que hay. Pero lo hacen de todo corazón. Lo hacen de todo sí. corazón. Pero sí, cuando los vi poniéndose el sombrero de charro al revés, dije, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces vamos a esperar un mariachi que Pues quiere esperemos. vivir en Rusia, ¿no? Sí, esperemos ahí a ver si algún amigo de México se anima a poner su mariachi en Estaría Rusia. increíble. Sí. Sí, estoy intentando convencer a músicos de aquí que pongan su mariachi. Y hacen algunos tipos de fiestas más como el grito, pero por ejemplo Día de Muertos o posadas que también celebran en la embajada con los mexicanos. Ay. Así terminamos con, decimos en México, la lengua de fuera. Así. Fue muy cansado, mucho trabajo. Mi esposa estuvo también ahí cocinando, nosotros en la organización, nos apoyaron como 10 personas, así estuvieron apoyando, dando su tiempo, regalando su tiempo para poder cocinar todo lo que tuvimos ahí, porque no pagamos un servicio de cóctel, de algo así, sino nosotros en la embajada lo hicimos y ahí estuvo mucha gente apoyando, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, pero sí necesitamos así apoyo para que se puedan preparar los alimentos, pero también para tener la reunión. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿vamos a tener fiesta de Día de Muertos? Bueno, yo espero que sí. No prometo nada porque es mucho trabajo. Pero estábamos pensando, en años anteriores, en esta embajada se hacía el altar del Día de Muertos, en la embajada. Lamentablemente la embajada no tiene centro cultural, es una embajada en general cerrada, tiene atención al público en el consulado, pero digamos no hay visitantes cotidianos aquí. Entonces yo llegué el 18 de noviembre y pues ya había pasado el Día de Muertos. De hecho, ya no había ofrenda ni nada.
Pero lo que sí me di cuenta es que el tener la ofrenda aquí adentro es muy poco efectivo, porque muy poquita gente lo puede llegar a ver. Entonces vamos a trabajar para que la ofrenda este año se haga en un lugar público, Wow. para que la gente pueda ir un poco a ver o que se le encuentre de repente. Sí. ¿No? Estamos considerando o una plaza abierta, aunque como ya es principios de noviembre, puede hacer mucho frío, o probablemente una universidad, con el apoyo de estudiantes, armar una buena ofrenda, ¿no? Y en donde podamos ofrecer atole, Wow. ¿no? Y con suerte tamalitos. Wow, estaría increíble. Eso estaría muy rico. Pero estamos viendo si lo podemos hacer ya sea en una universidad, otro lugar, sí. en otro lugar, para que la gente pueda, claro. pueda visitarlo más fácil, ¿no? Porque aquí venían 1, 2, 3 grupos de una escuela y ya. Entonces, realmente lo veía muy poca gente, ¿no? Sí. Queremos que más gente lo vea y otros mexicanos también puedan ayudarnos ahí a participar. Cuando Andrés Manuel López Obrador va a acabar con su carrera como presidente, si el siguiente presidente que va a estar después de él, ¿este presidente va a apoyar a Rusia o no? Todavía muy pronto para saber si la próxima presidenta va a apoyar. Hasta ahora los dos perfilados, pues son, las dos perfiladas son Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Falta todavía mucho tramo por recorrer, todavía ni siquiera son candidatas. Falta ver que, por ejemplo, Verástegui, que es candidato o quiere ser candidato independiente, falta ver quién va a quedar de Movimiento Ciudadano. Digamos, todavía falta en el espectro político mexicano mucho por definir. Y de aquí al 2024, a octubre, que toma posesión el próximo presidente, la próxima presidenta, pues también van a cambiar mucho las cosas. Yo creo que independientemente de quién sea, ¿sí? Que hasta ahora lo que se está perfilando es que sea Claudia Sheinbaum, porque tiene una diferencia en popularidad, digamos, sustantiva, pero yo siempre digo que hay que ser prudentes, no cantar victoria antes, pero con independencia de quién quede, lo que es claro es que entre México y Rusia la relación pues tendrá que mantenerse, porque somos países que de una y otra manera estamos vinculados, y no me refiero solamente a León Trotsky muriendo en Coyoacán, ¿sí? O Diego Rivera viniendo a visitar la Unión Soviética, o toda la gente que durante el tiempo de la Unión Soviética se formó aquí, sobre todo en la RUDEN, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, ¿sí? Que hay bueno, no son cientos de miles, pero sí son miles de mexicanos que se formaron aquí y que ahora trabajan en México, ¿no? Es decir, no solamente por esos vínculos, sino también hay temas comerciales, temas incluso culturales que nos unen, y entonces, por supuesto que se puede enfriar la relación, ¿sí? Pero no puede desaparecer por completo, porque pues, México es un socio geopolítico estratégico importante, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos, y porque Rusia tiene, digamos, muchos elementos que son de interés para México, simplemente pensando en el veto que tiene ahorita como país miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, nada más por hablar de uno de los muchísimos temas, ¿no? Entonces,
las relaciones entre los países no puede simplemente voltear así, vamos a voltear, ya, no nos conocemos, ¿no? Ahí yo no te hablo. Pues no, o sea, así no funcionan las relaciones entre los países. Entonces, más bien lo que creo es que de aquí a 2024, en donde se van a reconfigurar muchas cosas, Rusia también va a tener elecciones, México tiene elecciones, y en un año pueden pasar también muchísimas cosas, y ya el próximo presidente, la próxima presidenta, será quien marque cómo quiere la relación. Yo creo que por el bien de México conviene mantener una relación respetuosa, como hasta ahora se ha mantenido entre México y Rusia. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Platicamos muchísimo, de verdad que es un gusto. Puedo preguntar muchas más preguntas, pero claro que es imposible. Y muchas gracias por contestar a las preguntas de los mexicanos que nos están viendo, porque yo creo que también para ellos es muy interesante escuchar su opinión, especialmente viviendo tan lejos y en otro continente. Y quiero desear que usted va a tener aquí un muy grande futuro, buena experiencia, que nuestras relaciones mexicanos y rusos van a crecer, van mejorando, y que muchos mexicanos pueden venir tranquilamente a Rusia, visitar nuestro bello país, y nosotros también vamos a hacer todo posible para que los rusos visiten a México y disfruten a su bello país. Muchas gracias. Y pues que sigan haciendo esta gran labor de vincular y que se conozca más sobre México en Rusia. Sí, vamos a seguir a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Adiós.